En el capítulo anterior, Meng Lu le coqueteaba a Chen sin ningún filtro. De repente, él recibió una llamada de Xiao y le dijo a Meng Lu que tenía algo que atender y que hablarían en un rato. Ella se despidió con una sonrisa juguetona antes de cortar la videollamada. Al contestar, escuchó la voz suave pero firme de su profesora. Chen, tu solicitud fue aprobada por los líderes escolares y el comité educativo. El documento correspondiente será redactado pronto. Cuando recibamos los formularios de los estudiantes, te los enviaré. ¿Incluyen estatura, peso y una foto tipo carné? Preguntó Chen, serio. ¿Y eso qué tiene que ver con las propuestas de emprendimiento? Tiene todo que ver, respondió sin titubear. Un emprendedor calificado necesita buena postura y apariencia. Yo, con solo verlos, podría saber cuánta disciplina tienen. Ella se quedó en silencio un momento y luego respondió, no estoy convencida de esa teoría, pero si crees que sirve, puedo incluirlo. Perfecto. Espero con ansias la reunión con los líderes estudiantiles, dijo Chen con un tono decidido. Hablando de eso, agregó Xiao, con un leve rubor en la voz. Mañana mi hermana y yo nos mudamos. ¿Tendrás tiempo para ayudarnos? Por supuesto, respondió él sin dudar. Estaré ahí. Media hora después, ya desayunado y listo para salir, recibió otra llamada. Esta vez, era Meng Lu. ¿Dónde estás? Dijiste que hablaríamos y ya pasó media hora, reclamó ella. Estoy ocupado. Tengo una cita con 2 empresas de remodelación para discutir el diseño de mi villa. Entonces seré una pequeña carga extra, dijo ella con tono coqueto. ¿Me necesitas? Chen sonrió. Si tú misma te ofreces como carga, ¿cómo voy a llevarte? Pero si realmente quieres ir, te llevo. Mientras hablaba, pensó que, más allá de lo coqueta que era, Meng Lu sabía cómo aportar valor. Su presencia llamativa y segura podía ayudar en las negociaciones. Una mujer así no solo atraía miradas, sumaba. Entonces pasa por mí, dijo ella. Estoy en el gimnasio esperándote. Todo quedó acordado. Tiempo después, Chen llegó al lugar. Apenas puso un pie en el parqueadero, un tipo se le acercó y preguntó, ¿también estás esperando a alguien? Una mujer, sí, respondió Chen, sin entrar en detalles. El tipo, que conducía un auto llamativo, soltó una risita arrogante. Tu carro está bien, pero con eso solo ligas chicas normales. Si quieres una de alta calidad, necesitas gastar más y conducir uno como el mío. Chen solo le respondió con una sonrisa cortés, sin molestarse, y justo entonces, Meng Lu apareció. Su entrada fue impactante. Llevaba un conjunto que resaltaba su figura, cabello suelto y una mirada segura que atraía todas las miradas. El tipo, sorprendido, se adelantó. Por fin sales del trabajo. Te estuve esperando todo el día. Quería invitarte a comer. Meng Lu, con una sonrisa amable pero firme, le respondió, te agradezco, fan, pero ya quedé con un amigo. Incluso te mandé un mensaje para informarte. Ella pensaba en que su dinero venía de sus padres, y lo que él podía gastar era limitado. En cambio Chen no era así, a sus ojos. Él era, como mucho, una segunda opción. Fan, con pinta de simp desesperado, no se dio por vencido tan fácil. ¿Y si los acompaño al almuerzo? Preguntó, con una sonrisa forzada. Claro, si a tu amigo no le molesta. Chen lo miró con calma, pero su respuesta fue tan filosa como directa. Sí me molesta. No me gusta comer con gente que maneja un auto clase G. Fan quedó en silencio, con la sonrisa congelada. No tuvo más opción que ver cómo Meng Lu se subía al auto de Chen, mientras servía por dentro. ¿Qué estaba pasando con ella? Si ni siquiera con un clase G lograba impresionarla. Pero un tipo con un M9 se la llevó. Ya en carretera, Meng Lu rompió el silencio. Fan, él ha estado detrás de mí desde hace años pero nunca le he dicho que sí. Su familia es bastante pudiente y su carro cuesta más de 2 millones. Chen no dijo nada, simplemente miraba al frente. ¿Por qué estás tan callado hoy? ¿No estás como siempre?, preguntó Meng Lu. ¿Qué esperas que diga?, respondió Chen sin emoción. No sé, pero siento que hoy no estás tan activo. Chen comprendió la intención detrás de sus palabras. No era tonto, sabía que no era su única opción y tenía competencia. Así que, claramente, intentaba meterle presión, pero él no iba a caer en ese juego tan fácilmente. Los hombres solo se activan cuando hacen ejercicio o están por hacer el trabajo que ya sabes, dijo con una sonrisa pícara. Pero si no quieres jugar conmigo, ¿cómo esperas que esté activo? Meng Lu se sonrojó al instante. Eres un odioso, exclamó, volteando el rostro. Todos los hombres son tan pervertidos como tú, pervertido. Solo hablaba de jugar básquet, replicó él con fingida inocencia. Ella lo miró de reojo, aún sonrojada. No puedes engañarme. La última vez en la cafetería, apenas me fui, subiste con mi amiga al piso de arriba. Chen pensó que ella probablemente le recordaría ese episodio toda la vida. Para cambiar de tema,
lanzó una pregunta rápida. ¿Por qué estás libre estos días? ¿Tienes tanto tiempo para salir conmigo? Menglu respondió con naturalidad, no estoy libre. Simplemente pospuse todas mis clases para poder salir contigo. Me da pena que hagas tanto por mí, dijo Chen, entre divertido y sorprendido. Entonces deberías compensarme con varias comidas ricas, replicó ella con una sonrisa traviesa. No hay problema. Tengo de sobra para que comas delicioso todo el mes. Ella lo miró intensamente, mientras estaba sonrojada y preguntó, ¿otra vez con tus juegos? Chen soltó una carcajada. Ya no te molestaré por eso. Primero comamos, luego vamos a ver la empresa de remodelación. Por la tarde, llegaron a la sede de Wanting, una reconocida empresa de diseño. Allí los recibió Zheng Mei, la diseñadora principal. Era una mujer elegante y profesional, que transmitía seguridad en cada paso. Chen fue directo. Como ya les mandé toda la información por internet, ahorrémonos las formalidades. Quiero ver las propuestas. Zheng Mei asintió con una sonrisa y los condujo a la sala de juntas, donde desplegó 3 diseños en pantalla: estilo europeo, estilo lujoso ligero y estilo chino moderno. Aquí están las 3 propuestas base. Podemos ajustarlas según tu gusto. Menglu, impresionada, comentó, todas están muy bien, pero, ¿cuánto es tu presupuesto para esto? Chen respondió sin rodeos, 20 millones. Menglu, incrédula, dijo, 20 millones, mientras intentaba mantener su expresión neutral, en su mente calculaba, si la villa le había costado poco más de 10 millones, y ahora invertiría otros 20 en remodelarla. Eso significaba que su patrimonio debía superar los cientos de millones. Lo había subestimado gravemente. Si Chen tiraba dinero así, entonces las tácticas coquetas que había usado hasta ahora no eran suficientes. Iba a tener que intensificar su estrategia si no quería quedarse atrás. 15 minutos después, Chen indicó que el estilo que más le había gustado era el chino moderno, pero debía ajustarse según lo que ya había mencionado anteriormente. Cuando esté listo, me avisas, dijo mientras se levantaba. Aún tengo otra cita con una empresa de remodelación. Necesito comparar ambas propuestas antes de decidir. Zheng Mei asintió con profesionalismo. No hay problema en comparar opciones. Aunque ya tengas un favorito, siempre es bueno asegurarse. Por cierto, añadió con una sonrisa, ¿tendrás tiempo esta noche? Nuestro presidente quiere invitarte a cenar, independientemente de si decides hacer negocios con nosotros o no. Chen levantó una ceja. ¿No es muy pronto para eso? Aún no hemos cerrado nada. No tienes que preocuparte, respondió ella con naturalidad. El presidente simplemente quiere conocerte y ser tu amigo. Chen se encogió de hombros y con cierta indiferencia, aceptó. Intercambiaron números para coordinar la ubicación y el restaurante. Mientras él se alejaba del edificio, Zheng Mei no podía dejar de pensar, 20 millones. Solo esta remodelación cuesta más que toda la villa. Un solo proyecto como este bastaba para mantener a flote una empresa durante meses. Estaba convencida de que Chen no era un rico cualquiera. Este hombre tenía un respaldo de peso, y tendrían que tratarlo con mucho más cuidado. En cuanto se reunió con el presidente, Wang le informó, aceptó la invitación. Wang sonrió satisfecho. Bien, si logramos que cene con nosotros, hay más probabilidades de cerrar el trato. No podemos dejar escapar a alguien así. Vino acompañado, sí, con una mujer, pero no parece ser su novia. Perfecto, mientras no lo sea, todo va bien. En esa cena debemos jugar nuestra mejor carta. Asegúrate de invitar a Sue Wei. ¿Te está gustando la historia? Si llegamos a 2500 likes y 150 comentarios, traeré la siguiente parte. Así que si la quieres dale like y comenta. En el auto, Menglu cruzó las piernas lentamente y abrió un poco la ventanilla. ¿No te parece que hace algo de calor? Dijo con un tono insinuante, mirando de reojo a Chen. Él ni la miró. Yo no siento nada. Ella frunció el ceño, frustrada por su falta de reacción. ¿Y qué vamos a hacer después? Preguntó, buscando retomar el control. Chen la miró de reojo y preguntó, ¿no deberías volver al trabajo? ¿O estás planeando quedarte pegada a mí para ver si también te invito a cenar? Menglu sonrió descaradamente. Obviamente sí. Con un guía como tú, ir comiendo gratis todo el día es un plan perfecto. Me voy a convertir en tu sombra. Chen soltó una pequeña risa. ¿Mi sombra? Entonces debes saber las reglas. Las sombras no solo siguen a sus dueños en el día, sino también en la noche. Ella se sonrojó al instante. ¿Qué estás insinuando? Preguntó. Igual, hagas lo que hagas, ya me subí, y no pienso bajarme tan fácil. En ese momento, ella recibió una llamada. ¿Dónde estás ahora? Preguntó Qian Qian, con voz curiosa. En un coche, respondió Menglu con naturalidad. ¿Y de quién es el coche? ¿Estás con Fan? Preguntó, recordando al tipo que manejaba el llamativo clase G. Mientras esperaba la respuesta, Qian Qian pensaba que,
aunque Fan no era tan extravagante como Chen, al menos él podía permitirse regalar bolsos y cosméticos caros. Sin embargo, lo que Menglu dijo a continuación la dejó sin palabras. Estoy con Chen, respondió sin rodeos. Qian guardó un silencio breve antes de disparar. ¿Qué está pasando entre ustedes? No me digas que ya pasó algo más. Claro que no, respondió Menglu. Solo lo estoy acompañando a ver unos planes de renovación. Como sabes, se compró una villa de 10 millones. Y ahora va a gastar otros 20 millones solo en remodelarla. Qian se quedó helada. ¿30 millones? ¿Estás hablando en serio? En su mente, eso ya era una locura. Primero 3 millones, luego 10, y ahora 30. ¿Quién era realmente este hombre? No podía creerse que su amiga Chen estuviera involucrada con alguien tan increíblemente rico. Las tres amigas habían hecho un pacto de ser pobres juntas, reírse de las dificultades y compartir sueños alcanzables, pero parecía que una de ellas había llegado a la cima sin avisar. Ahora Menglu no solo iba bien, estaba por subirse a ese lujoso crucero, y eso comenzaba a incomodarla. ¿Acaso mis encantos no son suficientes?, se preguntó, mordiéndose el labio con una mezcla de celos y ansiedad. En el restaurante Nanjing, Wang Yao se topó inesperadamente con su tío, quien resultó ser nada menos que el presidente de la empresa de diseño que Chen había visitado más temprano. Wang, su tío, sonrió y dijo que era una coincidencia agradable encontrarse en este lugar, explicándole que estaba esperando a un cliente importante. Tengo una cena, le dijo Wang Yao, pero regresaré más tarde para brindar contigo. Mientras se alejaba, no pudo evitar fijarse en la joven que estaba con su tío. Era elegante y muy hermosa, lo que despertó su curiosidad. ¿Quién será?, pensó, pero se contuvo de pedir su contacto en ese momento. Unos minutos después, Chen llegó al restaurante. Wang avanzó de inmediato para recibirlo con calidez. Así que usted es el señor Chen. Realmente es joven y prometedor, dijo mientras estrechaban las manos. Chen respondió con cortesía, y Wang, con una mirada curiosa, le preguntó si la chica que lo acompañaba era su novia. Oh, no lo malinterprete, dijo Chen rápidamente, solo somos amigos. Ella me está acompañando por casualidad. Acompañó su respuesta con un nombre inventado, y Menglu, rápida para seguirle el juego, se presentó con una sonrisa. Mucho gusto, soy la señora Liu. Por dentro, lo fulminaba con la mirada. ¿Por qué se emociona? No era necesario que diera esa información. Ella se sintió frustrada, pero no dijo más. Wang les indicó el camino hacia el salón reservado. Antes de sentarse, se disculpó con Chen. Lamento no haberle presentado antes a nuestra asistente de diseño. Ella es Sue Wei. Sue Wei se presentó con amabilidad y al estrechar su mano, Chen notó algo particular. Su piel era suave, sus dedos delicados. Parecía alguien ajena a las asperezas del mundo, con un aire puro y reservado que no era común entre las chicas que solía conocer. Wang, observando la sutil impresión que Sue Wei había causado, decidió que el ambiente era ideal. No hablemos de negocios esta noche. Hoy solo somos amigos, dijo levantando su copa para un brindis. Zheng Mei se inclinó hacia Sue Wei y le susurró, es tu turno, no te desconectes. Sue Wei se puso de pie y, con algo de nerviosismo, levantó su copa, brindo por el señor Chen. Menglu, algo celosa, se giró hacia Chen. ¿Y nosotros? ¿Por qué no brindamos también? Él la miró con una leve sonrisa y dijo, tú mejor no bebas. Eres la que conducirá después. Ella se sonrojó y respondió suavemente, está bien. No sabía si Chen estaba aprovechando la oportunidad para decirle cosas traviesas, pero esa sensación de cercanía con él le resultaba cálida. Entonces, Sue Wei propuso otro brindis. Chen, sin incomodarse, le dijo que si ella quería tomar té, no había problema. Él no se oponía. Wang intervino, casi como excusándose, Sue Wei no puede beber. Aún es estudiante universitaria, del último año en el sur de China. Todavía no se gradúa. Luego, con un tono ligero, agregó, pero ustedes son jóvenes, tienen pasatiempos similares. Sería bueno que se mantuvieran en contacto. Propuso que intercambiaran números, diciendo con naturalidad, nunca está de más tener un amigo joven y con talento. Menglu observaba todo con creciente sospecha. Este viejo zorro finalmente mostró la cola, pensó. Decía que no hablarían de negocios, pero todo indicaba lo contrario. Estaba preparando el terreno con cuidado, como si fuera un presentando a una joven que aún no debutaba. En ese momento, apareció Wang Yao, con paso confiado y una sonrisa en el rostro. Pasaba por aquí y vine a brindar, anunció. Wang, con naturalidad, le agradeció su sinceridad y aprovechó para presentarlo. Este es mi sobrino, Wang Yao. Tiene una edad similar a la suya, señor Chen,
así que espero que puedan hacerse amigos. Wang Yao se sintió honrado. Que su tío lo incluyera en una mesa con un invitado de alto perfil, esto solo podía significar que lo tenía en gran estima. Y si Wang había esperado personalmente a este joven, debía tratarse de alguien excepcional. Con esa lógica, pensó que hacerse amigo de Chen sería una inversión útil para su vida futura. Pero al levantar la copa y mirar al invitado, se congeló. Lo reconoció de inmediato. ¿Qué hace Chen aquí? El tipo que conocía de antes, como se había convertido en el invitado principal de su poderoso tío, Chen aceptó el brindis con naturalidad, sin tensión, como si no hubiera historia entre ellos. Esa calma solo irritó más a Wang Yao. ¿Por qué es él el invitado de honor?, pensó. ¿Y por qué mi tío me pidió que brindara por él, como si yo fuera su sirviente? Le resultaba casi humillante. Wang notó la tensión en el aire y preguntó, ¿ya se conocían? Chen, tranquilo, respondió, algo así. Wang soltó una leve risa, quitándole importancia al asunto. Qué coincidencia. Acto seguido, comenzó a presumir con entusiasmo, el señor Chen acaba de comprar una villa en la zona más exclusiva de la ciudad y planea gastar 20 millones solo en renovaciones, todo a través de nuestra empresa de diseño. Wang Yao se quedó boquiabierto. ¿De qué estás hablando, tío? En su mente, la incredulidad lo devoraba. ¿Chen compró una villa y va a gastar 20 millones en decorarla? Eso era un cambio de nivel brutal. ¿De dónde había salido tanto dinero? ¿Su familia acaso encontró una mina de diamantes en África? Y lo peor era que, mientras él se esforzaba por complacer a su tío estaba enfocado en complacer a Chen. ¿Cómo se ensanchó tanto esta brecha entre nosotros? Wang Yao supo mantener la compostura. Forzó una sonrisa, levantó su copa y dijo con cortesía, ¡qué coincidencia! Felicidades, ahora debo llamarte, señor Chen. 3 horas más tarde, Wang propuso con entusiasmo, ¿qué les parece si vamos al bar? ¿O prefieren karaoke? Chen se giró hacia Menglu y le preguntó con suavidad, ¿vas a ir? Ella se quedó en silencio. Pensaba que gracias a su disciplina tenía su figura y jamás había tenido el hábito de trasnochar, y menos el de beber. Chen había notado que ella estaba algo nerviosa, entonces, tomando la iniciativa, le dijo con tono protector, es mejor que no vayas. Dormir temprano y levantarse temprano es parte de una vida saludable. Menglu sintió alivio y tensión. Si lo dejaba solo, con esa gente, probablemente terminaría siendo seducido. Luego le tocaría compartir el pastel, y cada vez tendría menos, pensó con amargura. Con el carácter de Wang, no era difícil imaginar cuál era su siguiente jugada, emborrachar a Chen y luego enviarle a su huella al hotel. Durante la cena, era evidente que Chen había mostrado interés por ella, y bajo la influencia del alcohol no podría resistirse, no podía dejar que esto pasara. Si las cosas llegaban a ese punto, ella no tendría oportunidad, así que, aunque su corazón palpitaba con nervios, respiró hondo, se puso de pie, y dijo, también voy. Antes de irme quería agradecerle a los miembros del canal por estar contra viento y marea apoyándome, aunque siempre he dicho que no se unan porque no ofrezco ni madres. Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Si les gustó pueden dejar su like y comentar, pásense por el canal para ver más contenido.